con ese capítulo. Continuamos con el capítulo de la semana pasada, los años de la oposición. Como dijimos, bueno, es un capítulo bien extenso, pero ya vamos a su segunda parte. Aquí vemos, hermanos, en nuestro primer estudio, en Marcos 7:31, que la palabra del Señor la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Vemos aquí en esta palabra, y reflexionando acerca de ella, aquí en el Evangelio de Marcos, viajamos por un pasaje muy enriquecedor. Enriquecedor porque nos da mucha enseñanza, como todos los pasajes de la Biblia. Pero vemos una vez más cómo el Señor dignifica a los desvalidos, a los que están apartados en un mundo lleno de soledad, ¿verdad? Aislados, abandonados, porque en aquel tiempo pues tener una limitación era algo casi que abominable, ¿no? Jesús nos da una vez más demostración de que Él y todo Él que se acerca a Él da la luz del mundo. Pero si pensamos bien, veremos que muchos de nosotros, a pesar de tener oídos y lenguas abiertas, andamos muchas veces sordos y mudos espiritualmente. Incluso nos dejamos llevar por algunas otras posturas que no nos proporcionan ningún sacrificio. Nos llenamos de pesimismo, nos dejamos envenenar, incluso a veces nos alejamos de Dios y nos hacemos los sordos. Incluso nos hacemos insensibles a la voz de Dios. Nos llenamos de entretenimientos, de todas las cosas que nos apartan de Dios. Pero al estar en Jesús, como lo hablábamos ahorita cuando en la reflexión del hermano José, al recibirlo y estar en comunión, nos abre las puertas a una vida eterna y nos hace sensibles a su voz. Por eso, hermanos, debemos en esta noche clamar, pedirle perdón primeramente por todas esas ocasiones donde no hemos usado quizás nuestros oídos y nuestros ojos para su gloria. Pidamos y dejemos que Él abra nuestros oídos y toque nuestra lengua para que nuestra vida cambie completamente, porque nuestra lengua también es un órgano que es peligroso si no lo sabemos usar de la manera correcta y si no lo sabemos usar para el Señor. Luego más adelante vemos que la palabra del Señor en Mateo 15, 29, 31 nos dice que Jesús sanó a muchos. La palabra nos dice específicamente lo siguiente: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Amén. Aquí podemos visualizar, hermanos, que el ministerio de Jesús
era, o una de las cosas principales, era ser sanador. Él impartía y realizaba milagros instantáneos. Y en este capítulo, pues dice, sanó a muchos. Volvemos a ver que no hay una cifra contabilizada. Dice que habían cojos, ciegos, mudos, mancos, entre otras enfermedades, incluso del corazón y del alma, pero no eran contabilizadas. O sea que quizás eran incontables y no pudieron, ser relatadas en este pasaje. Cristo puede sanar todas las enfermedades y todas pueden ser sanadas. Es una sanación a través de su misericordia. Y vemos otra cosa importante aquí en resaltar en Mateo 15:30, que dice que los pusieron a los pies de Cristo y los sanó. Y lo que venimos hablando desde que el hermano José empezó con el devocional, el lugar de bendición está a los pies de Cristo. Está en el sendero para llegar a la perfecta sanidad. Es descender a los pies de Él, humillarse ante el Señor. De allí recibiremos bendición, solo en Él. Luego más adelante, hermanos, vemos también en Mateo y en Marcos que nos habla de la alimentación de los 4,000. Es un pasaje bien largo y los invito a leer en su casa, en sus hogares, pero vamos a reflexionar un poquito acerca de ese pasaje. Aquí vemos casi de igual manera como alimentó a los 5,000. Aquí también les dice la palabra que son 4,000 los que fueron alimentados, sin contar mujeres ni niños. Volvemos a ver la misericordia de Dios, compadeciéndose de las necesidades de los que estaba viendo, de los que estaban siendo sanados, porque Él sanaba, pero también veía sus otras necesidades, y en ese momento pues era la de alimentarlos, ya que estaban tanto tiempo esperando por ser atendidos, y pues otros incluso no podían devolverse a sus hogares en esa noche. Jesús, pues, nunca nuestras necesidades pasan desapercibidas. Él observa todas nuestras circunstancias. Y pues a través de esa multitud que tenía 3 días, dice la palabra, sin comer, aquí podemos ver que Jesús no solamente elige, sino que también reúne y pues también provee. Y todo esto pues a través de su amor, de su misericordia, de su compasión. Esto convierte pues lo poco en mucho a través de esa multitud y a través de nuestras vidas también, porque en nuestros hogares también pasa lo mismo. Nosotros o muchas veces nos ha pasado que con poco pues, o a veces a ustedes también quizás les puede haber pasado que no saben qué vamos a hacer hoy y bueno, de repente aparece. El Señor siempre bendice y siempre provee. Pero Jesús, bueno, al ver que habían pasado días y no había alimento, buscó pues en esa necesidad física y sin dudarlo pues los bendijo, satisfaciendo no solamente su alimentación, sino dándole seguridad a todos los presentes, ¿verdad? Utilizando los pocos recursos. También vemos aquí que Él no solamente bendice, sino hace que sobreabunde esa bendición. Nos da de ese poco, pues no lo sobreabunda. Él satisface nuestra alma, satisface nuestro cuerpo. Y, hermanos, Él no pasa por alto nuestras necesidades. No olvidemos que tenemos un Dios que bendice y cuando lo hace, Él bendice en abundancia. Luego más adelante vemos, disculpen, vemos en Marco 8, 10, 12, que aquí siguen los buscadores de señales, los reprendidos, los que siempre andan demandando de una señal. Y vemos en la palabra que nos dice el Señor lo siguiente. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanauta.
Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Amén. En este capítulo de Mateo, que el Señor se ve una vez más tentado por los fariseos y saduceos pidiendo ver una señal. Recordemos que los judíos estaban esperando a un rey que vendría a salvarlos de Roma, pero como Jesús rompió con todo lo que ellos esperaban, porque Jesús no vino a salvarlos precisamente de Roma, pero ellos pedían señales, querían saber si era él o no. A pesar de todo lo que ya había venido haciendo Jesús, pues todavía en su cabeza, pues, o en sus ojos, estaban cegados completamente. Y quizás, bueno, la petición no era que estaba mal, sino que su incredulidad al ver tantos milagros, todo lo que Jesús hacía, aún así no creían. Sus corazones estaban ciegos totalmente. Y ese era el problema principal de los fariseos, que no profesaban lo que enseñaban, que estaban cegados, que estaban peor que el sordomudo que hablamos al principio. Estaban ciegos, estaban cegados totalmente y su corazón endurecido. Pasamos, hermanos, a el ciego que es sanado en Betsaida. Aquí vemos en la palabra de nuestro Señor, en Marcos 8, 22, 26, que dice la palabra: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Amén. Vemos a Jesús aquí manifestándose una vez más y dando enseñanza que Él es la luz del mundo. Y vino a quitarnos esa venda de los ojos, ya que nuestros pecados no nos hace ver con claridad. Y dice un poquito aquí en la guía que la esperanza y la fe es así. Según nuestra fe, así vamos a ver, hermanos, así vamos a escuchar y así vamos a hablar. Así vamos a conseguir claramente, como el ciego de Betsaida, pues que nuestra fe no solamente va a presentar, sino que vamos a hacer un testimonio viviente para nuestro entorno. Aquí nos dice, hermanos, que tenemos 7 minutos. Quisiera saber si vamos bien, si hasta los momentos tienen alguna pregunta o si voy muy rápido. Ustedes me dicen, hermanos. Todo bien, profe. Muy bien. Dios la bendiga. Excelente hasta ahora. Gracias, hermano. Bueno, vamos a seguir. A ver si no podemos seguir a la otra página. Vamos aquí con un pasaje maravilloso. Espero que no se nos corte. La tenemos en Mateo, en Marcos y en Lucas, que es la confesión de Pedro. Lo tenemos en Marcos 8, 27, 29, y lo leemos en nombre de Jesús, que dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Amén. Este es un pasaje bien lindo y bien importante. Aquí, bueno, un acontecimiento que este fue un viaje de retiro
a un lugar apartado de él con sus discípulos, y vemos aquí descrito pues que es un lugar hermoso que si leemos y analizamos este pasaje, vemos que al igual que Pedro, nosotros cuando recibimos a Cristo, hacemos una confesión donde reconocemos a Jesús como Hijo de Dios y damos gracias por todo lo que hizo por nosotros. Amén. Y así como a Pedro, el Padre le reflejó a él, asimismo el Espíritu Santo nos convenció a cada uno de nosotros y nos mostró el camino hacia Jesús. Y colocó propicio pues este pasaje para decir que por eso debemos considerar pues que en saber quién es Jesús, su vida, su camino, su obra, su ministerio, nos hace saber no solamente a qué vino, sino por qué nos salvó, por qué, y esto es bien impactante para cada una de nuestras vidas, porque descubrir quién es Jesús, o sea, escudriñar toda la palabra de los evangelios, nos proclama su vida y su obra de una manera tan hermosa, que bueno, hermanos, no se puede hablar de lo que no conocemos, ¿verdad? Y si no conocemos bien a Jesús, no podemos hablar de él, porque estaríamos mintiendo. Porque si no conocemos a alguien, no podemos hablar de esa persona. Y pues, en esta noche, nosotros nos hacemos también, pues hoy le hacemos a ustedes también esa pregunta: ¿quién o quién es Jesús en la vida de nosotros? En cada uno de nosotros, ¿quién es Jesús? Y así como Pedro, pues nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y nos prepara para lo que está por venir. Este pasaje nos identifica quién es Cristo, la obra que hace sus discípulos para establecer la doctrina, porque si no sabemos quién es Jesús y no sabemos quién es Cristo, nuestra doctrina estaría desquebrajada, ¿verdad? No fuese cristocéntrica. Aquí también vemos que la iglesia pues prevalecerá porque Cristo la edifica, porque Él es la base pues de nuestra doctrina. Amén. Nos quedan solamente 3 minutos, hermanos. Si alguien quiere agregar algo en estos 3 minutos, si no, nos salimos y volvemos a entrar para continuar. Bueno, hermano.